Marcos capítulo 4, verso 35. Dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Muy bien, hasta ahí tome su asiento. Quiero darle esta lección de hoy, este estudio de hoy, esta enseñanza de hoy, con este tema: una lección para la madurez. Una lección para la madurez. Muy bien, primero que nada vamos a observar que hay tempestad. Número uno, hay tempestad para la reprensión. Escuche, hay un tipo de tempestad que es para reprensión y hay otra tempestad para perfección. Que podemos ver a través de la Escritura que durante nuestro caminar siempre va a haber tempestades en nuestra vida. Se van a levantar tempestades en nuestro recorrido por este mundo, por esta tierra, como creyentes, como hijos de Dios, y que en medio de esas tempestades, o una lección estamos aprendiendo, una de las dos. Una es para reprensión. La reprensión tiene que ver con que tenemos que dejar cosas que son indebidas, prácticas incorrectas, prácticas no deseables, prácticas mundanas, prácticas del mundo, malos deseos, malas intenciones, iras, etc. Todo tipo de las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y ahí que entonces las tempestades que se levanten, que Dios las levanta, es Dios quien hace que se levanten las tempestades. Pero también es Dios quien las ministra esas tempestades. No es que se salgan fuera del control y diga: ¿y por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? ¿Acaso Dios no se dio cuenta? ¿Acaso se le fue de su alcance lo que acaba de acontecerme, lo que acaba de pasarme? No, Dios es el que levanta las tempestades y también es el que le da seguimiento, dirección a la tempestad. Así que vemos que va a haber tempestades en nuestras vidas, unas que van a ser para reprensión, porque Dios quiere que dejemos de hacer nuestra voluntad y que hagamos su voluntad. Ejemplo, Jonás, cuando el Señor lo envía a Nínive, ¿qué sucedió? Jonás fue rebelde a la palabra del Señor. Rebeldía. Él dijo: yo no voy a ir y yo no voy a hacer lo que Dios quiere. Por lo tanto, él quiso hacer su voluntad. Y cuando iba huyendo de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, de repente se encuentra en la mar, de repente se encuentra en un barco y dice que se levanta una gran tempestad, a tal grado que los que estaban allí pensaban que todos iban a morir, porque eran olas como para despedazar el barco en el cual estaba Jonás. Muy despreocupado, muy desatendido de lo que Dios le había mandado. Y ahí que esa tempestad nos indica cómo Dios levanta tempestades en nuestras vidas para que nosotros dejemos de hacer lo que queremos hacer y pongamos atención a lo que Dios quiere que hagamos. Que vemos que después Jonás está dentro del vientre de un gran pez, y usted se puede imaginar ahí la tempestad que él sentía, ¿no?
Pero ¿qué sucedió en ese lugar? Dice que desde el vientre del pez, ¿qué hizo Jonás? Clamó. Vemos la oración de Jonás, dice que estaba desde lo profundo y clamé al Señor y el Señor me respondió. Entonces vemos tempestades que se levantan para reprensión. Vemos a un hombre desobediente que tuvo que entender que es necesario hacer la voluntad de Dios. Pero en esta otra historia que hemos leído es totalmente diferente. Vemos a un grupo de fieles, vamos a decir la palabra fieles seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que no están haciendo su voluntad, sino que el deseo de su corazón, por mucho que le han fallado al Señor, en lo profundo de su corazón es hacer la voluntad del Señor, excepto de Judas, ¿cierto? Y por mucho que le hayan fallado al Señor, el deseo de su corazón era servir al Señor. Incluso cuando van a pasar del otro lado, ellos están recibiendo una orden de Jesús y están siendo obedientes. Es todo lo contrario a un cristiano desobediente. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que aún cuando vamos en la obediencia hacia de Dios, una obediencia al Señor, aún así la tempestad se levanta en el caminar que tenemos. Pero aquí no es para reprenderlo y que tenga que dejar de hacer algo indebido que esté practicando, sino que es para perfeccionar al cristiano. Seguramente ellos estaban todavía incompletos, les faltaba carácter, les faltaba más entendimiento, más conocimiento, más santificación a cada uno de los discípulos. Y ahí el propósito de la tempestad que el Señor levanta, que es para perfeccionarlo. Si usted se pone a pensar en usted personalmente o yo en mí, de seguro las tempestades que el Señor me manda, si ya no son para reprensión, son para moldear más perfectamente mi estilo de vida como cristiano y mi carácter. Mi estilo de vida, de ser interiormente, mi espíritu, mi ser, mis pensamientos. El Señor tal vez ya no va a actuar con esa reprensión en las tempestades, pero sí para perfeccionar. Digo, y eso sí, todavía no tenemos cosas que dejar todavía de hacer. Pero que vemos aquí que en el caminar del Señor, aún con la obediencia, hay tempestades. Pero esas tempestades no son para mal. Estas tempestades son para bien, tanto una como la otra. Claro, hay una tempestad que debemos darnos cuenta cuál es la que el Señor está aplicando. La que le aplicó a Jonás o la que le aplicó a los discípulos. Para que nos demos cuenta también en qué condición estamos nosotros. Muy bien, que vemos en esta historia que los discípulos eran hombres pobres, humildes, eran pescadores y como tal ellos conocían la mar, conocían la marea, conocían, se podría decir, mucho de esa área en cuanto a los vientos y cosas así como para poder viajar. Y ellos sabían en ese momento cuando van a viajar que todo estaba bien. Ninguno de ellos dijo algo contradiciendo, no viajemos porque estamos viendo que hay un norte o que hay un viento contrario, va a haber tempestad, va a haber turbulencia y lo mejor es no viajar, puesto que ellos trabajaban en eso, tenían conocimiento, ¿cierto? Como el apóstol Pablo habló de su viaje, que él entendió que no estaba bien el viaje, tenía también conocimiento de estas cosas, pero que vemos ahí que aún, hermanos, cuando nosotros nos levantamos cada día y no miramos turbulencia, no miramos ningún viento contrario, eso no significa que no se va a presentar nada durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año. Podemos ver todas las cosas en calma ahorita en este momento, pero ¿qué nos asegura que el día de mañana las cosas cambiaron? No hay nada seguro. La vida es incierta, la muerte es segura, es lo único que conocemos. Así es que lo que vemos es ahí que el Señor les va a dar una gran lección para perfeccionarse en su conocimiento, en su crecimiento y en la forma de tener carácter para también vivir para Dios. Muy bien, aprendimos entonces que hay dos tipos de tormentas, ¿sí? Así es que vemos a los discípulos ahora estar en medio de la tormenta. Quiero que vaya nuevamente a la lectura.
Y dice el verso 38, después de que se levantó la gran tormenta. Dice, pero él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Durmiendo. Esto no vamos a decirlo que el Señor lo hizo intencionalmente. Vamos a decirlo de otra manera, como que él estaba cansado, él estuvo atendiendo multitudes, estuvo predicando muchas horas, y por tal cosa él se recostó y se durmió. Pero él sabía lo que iba a acontecer. Él ya sabía, él sabe todo lo que va a acontecer. Pero es la lección para los discípulos. No estoy diciendo que se fue intencionalmente a dormir para que de ahí ellos vengan y lo despierten. Lo que estoy diciendo es que venía cansado realmente, probablemente era un cansancio físico y se duerme como un ser humano, pero él sabía lo que iba a acontecer. Él es quien mueve las cosas, promueve el viaje para que después en el viaje nos dé la lección. Así que cuando se levanta la tormenta, él está durmiendo y los discípulos, seguramente con su fuerza física, lucharon con su intelecto, con su capacidad de pescadores y todo aquello que sabían hacer. Estaban sacando agua, estaban remando contra corriente, buscaron la forma de salvar su barca, pero no podían. Y eso nos da una gran lección, que el hombre, por más que luche, tiene que entender que somos débiles. Y esta lección es que cuando somos débiles, al único que tenemos que acudir es al Señor. Que no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro ser que pueda salvarnos de la angustia, de la situación en que estamos pasando, pero que sí hay uno en que sí nos puede salvar, y que es el Señor. Y esto es lo que ellos hicieron. En cuanto ya no pudieron contra todo lo que estaban luchando, ellos vinieron al Señor. Por ahí no está mal esa actitud, eso nos da un buen ejemplo a seguir. Pero veamos de qué forma se acercaron al Señor. Vinieron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y yo no sé ustedes, pero esto no se mira como algo que estuviera tan adecuadamente con ese acento, con esas palabras. O sea, ¿a quién se están dirigiendo? Se están dirigiendo a su maestro. No más como un simple maestro, digo simple maestro terrenal, no a Jesús el maestro, es el maestro de maestros. Pero como un simple maestro, sencillo maestro, ya sea de cualquier índole, escuela o cualquier otra, no sé, de enseñanza que tengan un maestro, merece un respeto, ¿cierto? Es más, nosotros, por ejemplo, alguien que venga y nos diga, no sé, tu hijo, tu hermano, un pariente, un vecino, que le esté sucediendo algo a él y venga y te grite, no tienes cuidado con lo que me está pasando. Yo creo que también nosotros queríamos, ¿y yo qué? ¿Qué tengo que ver? Digo, hasta de un hijo, ¿no? Que venga y te lo pida así, como que te sentirías molesto. Pero Jesús soporta todo aquello, como vienen y le hablan. Miren la humildad de Jesús. Él sabe que les va a dar una lección. No es momento para ponerles disciplina. No es momento para traer castigo, sino para mostrar la grandeza de Dios. Mira Jesús cómo se traga ese maltrato. Y de sus mismos discípulos. ¿Sabe qué es lo que acontece, hermanos? Que después de que cuando estamos en la prueba, en las circunstancias, y luchamos con todas nuestras fuerzas y no pudimos el objetivo lograr aquel propósito que queríamos hacer ahí, y en vez de salir bien, salimos mal. ¿Sabe qué sucede? Que podemos amargarnos, podemos decepcionarnos, podemos darnos como por mal atendidos de parte de Dios. Hay gente, hermanos, que se lamenta después de tener una experiencia así y dicen, yo ya no sigo creyendo en Dios ni le tengo confianza a Dios porque me ha decepcionado. ¿Y sabe qué es lo que viene? Amargura. Viene resentimiento. Y una persona con resentimiento es capaz de hacer esto, de herir, de lastimar a otro. Fue lo que hicieron los discípulos en ese momento. Ellos están ahí sufriendo. ¿Y el Señor qué está haciendo? Está dormido. No es que el Señor no esté cuidado de nosotros, perdón, sino que vemos que es necesario la prueba
o la tempestad para que nosotros maduremos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando estamos en el problema oramos y no pasa nada? Señor, ya te busqué 3 veces, ya oré 3 veces. No pasa nada. Porque es el tiempo que Dios ha escogido, el tiempo, el momento, la circunstancia, la tempestad, para que nosotros aprendamos una lección de madurez. Muy bien, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos vinieron decepcionados. Yo no sé cómo vieron al Señor, Estuvo buena la actitud que vinieron hacia Él, como viendo la única esperanza en Dios y que no hay en otro lado más, ¿cierto? Pero no apruebo esa actitud como vinieron. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Usted cree que Dios no tiene cuidado de su vida? ¿Usted cree que Él no sabe de usted? Mucha gente cree que estamos en las manos de Satanás, le andan reprendiendo a Satanás, le andan quitando a Satanás las posesiones, diciendo: te reprendemos, Satanás, y reclamamos nuestra salud, reclamamos nuestros hijos, reclamamos la economía, te quitamos, devuélvenos el doble de lo que nos quitaste. Yo le quiero decir algo: nuestra vida está en las manos de Dios, nuestra salud está en las manos de Dios. Nuestra forma de vida, ya sea pobre o no pobre, todo está en las manos de Dios y no en las manos de Satanás. Hay gente que se toma ese atrevimiento de estar haciendo esas confesiones como: yo declaro, yo decreto, yo reprendo, yo ato. Pero ¿de dónde? Si el que tiene todo en las manos es Dios. Pero vienen con esa manera, así como los discípulos, una manera ofensiva. Así es que el verso 37, verso 38, ¿nos quedamos? 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora aquí viene la reprensión de la tempestad, que es para perfeccionar a los discípulos. Les dice entonces: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué es amedrentados? Desanimados, desesperados. Ya se terminó, aquí nos vamos a morir. Esa idea, ¿no? Y aquí la reprensión o la amonestación para que puedan ser más perfectos. Les dice: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Si algo demanda del Señor de los creyentes es que tengan fe. Quiere decir confianza en Dios. Que si Él te está mandando un viaje, si Él te ha mandado esta tempestad, tú tienes que entender esto: que Dios levantó la tempestad. No fue el mar el que la levantó sola. Como dice Romanos 8, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que todas esas cosas que se mueven alrededor nuestro, no es porque se le ocurrió a la naturaleza, al cielo, a la lluvia, al sol y todo lo que acontezca en la naturaleza, rodearme a mí con esa circunstancia, esa adversidad. No, Él no tiene nada en contra mío, ni mucho menos está como para, destruirme. Porque el dueño de todo es Dios. Pero cuando se levanta una tempestad, yo tengo que entender que ha sido Dios quien está detrás de esto para enseñarme una lección, pero que Él también mueve la tempestad en el momento que Él la quiere mover para donde Él quiere, tiene control de ella, no se sale de sus manos, y va a llegar hasta el momento en que yo aprenda la lección. Sucedió entonces que ellos no se dieron cuenta quién era Jesús. Y mucha gente nos pasa eso, que no conocemos a Dios todavía tan claramente, porque si tuviéramos la gran confianza y el conocimiento que es Dios quien mueve todas las cosas, de seguro en la tempestad solamente estaríamos quietos, tranquilos, seguros de que llegaremos al otro lado con la ayuda de Dios. ¿Cierto? En el momento cuando viene eso, muchas veces, hermanos, decimos: no, ¿y dónde? ¿Por dónde corro? ¿Dónde salgo? Ya luché con toda mi fuerza, ya veo que ya no puedo seguir, ya no puedo avanzar ni en mi vida personal, ni en mi matrimonio, porque ya no encuentro la salida. Yo creo que la salida es esta, ya buscas una que no es.
porque entonces nos falta más conocimiento de ese Dios que se nos ha enseñado en la palabra de Dios, y que es ahí donde tenemos que aplicar la fe teniendo seguridad y confianza en Dios, de que aunque el mar embravezca, no podrá destruir la barca en la que vamos nosotros viajando, porque el Señor está dentro de esa barca. ¿Se entiende? En nuestro recorrido como cristianos en este mundo, en esta tierra, el Señor nos ha prometido que en el mundo habría aflicción, en el mundo habría persecución, habría tropiezos, pero Él dijo: confiad en mí porque yo ya he vencido al mundo. ¿Cierto? Así es que vemos que entonces lo que les faltó a ellos es tener fe, o sea, confianza en Dios. Y a veces a nosotros nos falta eso, tener confianza en Dios. Verso 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se da cuenta cómo todavía está la falta de conocimiento como cristiano? Y ahí la perfección. Nosotros como cristianos a veces nos falta ese más conocimiento más profundo de Dios, y sin duda ese es el propósito de Dios, que aprendamos a conocer a Dios, que es infinito. Dios es infinito y sin duda tenemos una eternidad para seguir conociendo a Dios, pero el plan es que conozcamos a Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, oh Padre. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, ¿cierto? Porque entre más le conozcamos, conocemos más su grandeza, más sus atributos, y entre más le conocemos, Él más nos humilla. Esa es una gran muestra de cuando conocemos a Dios, más somos humillados, más quebrantados, más puestos en nuestro lugar, más humildes delante de Dios. ¿Se entiende? Entre más conocimiento de Dios, existe esa parte donde el hombre tiembla ante la palabra de Dios, el hombre es obediente, el hombre es sumiso, el hombre teme a Dios y lo lleva a una buena conducta de vida. Pero entre menos conocemos a Dios, es ahí que no existe ese cambio, esa transformación, porque no hemos ni conocido las virtudes de Dios, ni mucho menos hemos sido humillados, sino que hemos creado un Dios a nuestra idea, a nuestra imaginación. Así que vemos que ellos están ahí y no saben ni quién está ahí con ellos. Y dicen, se asombran de lo que hizo y temieron. Y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos, o el viento y el mar, le obedecen? Así es que, siguiente punto, nos muestra que en las tormentas Dios nos muestra lo débil que somos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos llorado en la tormenta? Ay, Señor, ya no aguanto. Porque nos muestra la debilidad, nos humilla en ese momento. También nos muestra que la única salida es pidiéndole su ayuda. ¿Qué hicieron aquellos en ese momento? ¿Dónde acudieron? Al Señor. Es la única salida. En la tempestad nos muestra que Él es fiel a sus promesas. Acuérdese esto. Si no se acuerda de todo el discurso, acuérdese de esto. En la tempestad Dios nos muestra que Él es fiel a lo que Él ha prometido. En Isaías 43:2 dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahí está el Señor en la tormenta, en las aguas, ¿no? Ahí estaba con los discípulos. Aunque ellos no sabían ni quién era exactamente, no sabían que era Dios hecho humano. Dice: y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo el Señor? No está diciendo que no te va a librar de la tormenta, de la tempestad y de las cosas que hemos de pasar, pero sí te asegura que estará contigo en ese momento. Y si tú crees que Él estará contigo, hermanos, para que tengas confianza que el final va a ser mejor que el comienzo de tu recorrido. Al final de ese recorrido va a haber una grande recompensa, va a haber una grande bendición, porque vas a pasar al otro lado de alguna u otra manera, porque el Señor ha prometido ser fiel y Él no faltará a su promesa. Él no falta a su promesa. Otro punto más, en la tempestad, el Señor se va a revelar quién es
quién es Dios y demostrar también su poder. En la tempestad los discípulos tuvieron esta amonestación para una perfección cuando el Señor le dijo: ¿dónde está tu fe? Y eso requirió, fíjese lo que requirió, de una segunda lección. Eso significa para nosotros: ya el Señor me está pasando por una lección o me va a pasar una tempestad. Y usted dirá: bueno, hermano, a mí ni me pasa nada, todo el tiempo está sin ninguna tempestad, sin ningún viento, a mí me va todo súper bien. Espérese, que el pronóstico probablemente ya está para usted también pronosticado, que van a venir sus tormentas, le van a llegar sus tempestades. No crea que no les va a llegar. Ya vienen en camino para cada uno de nosotros esas tempestades que nos van a llevar a una perfección de vida. Téngalo por seguro. ¿Qué sucedió? Que ellos en esa lección no comprendieron mucho. Y como les faltó, el Señor les preparó una segunda lección. Ahí mismo en el libro de Marcos, más adelantito, en otros capítulos, ahí están la historia de una segunda tempestad. Pero quisiera llevarlo mejor al libro de Mateo, porque él la describe mejor esa historia. Está en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Es casi lo mismo, pero quiero que vean las últimas palabras. Esta es la segunda tempestad que vivieron. Otra vuelta, el mismo propósito. Una lección para madurez. El Señor es tan bueno, hermanos, que nos da lecciones repetidas para que aprendamos bien. Es un buen maestro el Señor, ¿cierto? No nos dice una lección y si aprendiste bien y si no, y que te vaya bien. No, el Señor es muy bueno, que nos hace pasar doblemente por la tempestad para que saquemos el máximo provecho. Dice el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire lo que produce doble lección. Yo quiero que el Señor me dé doble lección, porque ahí lo que aprendemos. Dios se revela quién es Él. Vemos el gran poder de Dios. Entendemos y conocemos más exactamente a Dios. Y podemos crecer y tener más madurez cada día por medio de las tormentas que nos vienen a nuestras vidas. Tú sabes, si quieres quedarte en ese nivel de conocimiento de Dios, y lo único que puede pasar es esto. Tal vez no que pierda la salvación, yo no digo eso, pero lo único que puede pasar es que se hace un cristiano que todo el tiempo diga: yo no sé cómo pasar mis tormentas, yo no tengo capacidad ya para poder avanzar. Sí, yo quiero servir al Señor y vengo a la iglesia, pero yo siempre ando así como derrotado. Porque no puedes experimentar en este momento por la falta del conocimiento, por la falta de perfección, por la falta de poder ser enseñado en esa tempestad. Y eso puede suceder cuando alguien rehúsa a no querer ser instruido por el Señor. Por eso el Señor nos dejó en su palabra diciendo: hijo mío,
No rehúses cuando seas reprendido por el Señor. No rehuses cuando el Señor te quiera enseñar. Debemos estar todo lo opuesto, todo lo contrario, diciendo, Señor, heme aquí porque de seguro es algo bueno lo que va a acontecer conmigo. Por eso vemos al apóstol Pablo que a tal grado él valoraba estas situaciones y adversidades que él terminaba diciendo que se gozaba en las tribulaciones, que él disfrutaba pasar todo ese tipo de afrentas, dificultades, cárceles, azotes y todo tipo de adversidades por servir al Señor, por amor al Señor, porque había aprendido esto. Fíjese lo que había aprendido. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y el Señor le dijo por eso, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres tú que el Señor sea poderoso en tu vida? Mira lo débil que eres. Y mira que en tu vida y las tormentas que hay, no es sino solamente para capacitarte más, para hacerte más entendido, para que conozcas más la revelación de Dios en tu vida, para que puedas perfeccionar tu espíritu, tu carácter, todo tu ser. El Señor sabe qué es lo que te falta, qué es lo que me falta, y por lo tanto Él tiene control de todas las tormentas que tengamos en nuestra vida. A veces no lo tomamos así, porque pensamos, una tormenta, el Señor no parece nada bueno. ¿Quién se alegra en el momento de la prueba? ¿Quién dice, ay, yo quiero más? No, ciertamente porque hay dolor, hay aflicción, pero hay que entenderlo, que es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestro crecimiento. Sin sacrificio no hay aquello que queremos alcanzar. Sin pagar un precio, un dolor, un esfuerzo, ¿cómo podemos recibir alguna recompensa? No lo hay. Todo en la vida tiene un costo y servir al Señor es parte de esto. Que pasar las tormentas y las aflicciones es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Pero que al final todas estas cosas ayudan para bien, no son para mal. Para los que aman a Dios, todas estas cosas son para el bien. Amén. Así es que aprendamos esta lección. Cada vez que estamos en una tormenta, sepamos quién ha levantado la tormenta. Sepamos que aun si estamos en obediencia, es para perfección. Y si aún estamos en un poco de desobediencia, que es para reprensión. Entendamos, así como Jonás, que al final entendió y fue e hizo la voluntad de Dios. Hay gente que ha entrado en alguna, a veces en alguna prueba, hermanos, es por economía, enfermedad, muerte de familiares, y muchos otros acontecimientos que Dios levanta para educar, para reprender. Pero lo triste es que el hombre no se dé cuenta y le atribuye a otras cosas. Es más, ni quieren tomar en cuenta a Dios después de todo lo que pasó, como diciendo que Dios es el culpable de todo esto. Pero usted y yo, como hijos de Dios, entendamos que Dios en su sabiduría escoge estas cosas para enseñarnos una buena lección. Es una lección para dejar de ser inmaduros y tener madurez espiritual. Amén. Pongámonos de pie. Pónganse de pie. Y aprenda hoy lo que el día de mañana le va a servir. Si viene su tormenta, aprenda. Dios es fiel en sus promesas. Dios no falla. Dios no es injusto. Y no lo va a meter en un lugar donde lo va a dejar abandonado. Dios lo va a poner en un lugar donde Él va a estar en control de todo. Y usted tiene fe, ese día ponga toda su confianza en el Señor. Ese día pelee con todas sus fuerzas si puede, pero cuando llegue al límite nomás venga al Señor y diga, Señor, ya todo está en tus manos. Y aprenderé de esta lección a ser más perfecto para que así tu poder se perfeccione en mí que soy débil. Amén. Señor y Padre Santo, le damos gracias